Comenzamos con el primer ejercicio, que dice lo siguiente. Pide un nombre por teclado y haz que te salude. Por ejemplo, si introduces Fernando, la respuesta debe ser Hola Fernando. En este caso tenemos que pedir datos, por lo que necesitamos un escáner. Vamos a poner un escáner. Vale, este escáner tenemos que importarlo. Add import for Javautil scanner. Ahí lo tenemos. Recomendación que os hago cada vez que pidáis cadenas. No es obligatorio, pero yo es mi recomendación, que es poner el use delimiter /n, porque en Scanner da el problema de que si ponéis espacios os puede dar problemas. Aunque bueno, en este caso, como solo vamos a pedir una cadena, quizá no. Pero yo siempre lo digo para que os acostumbréis. Vamos a pedir un dato, tenemos que pedir un nombre tal cual. Introduce un nombre. Creamos una variable, en este caso de tipo string, y usamos sn.next. Este nos va a pedir una cadena y tenemos que escribir nosotros pues un nombre o lo que queramos. Entonces, lo único que vamos a hacer es poner un mensaje, systemprint, diciendo hola, y aquí entre medias el nombre. Un ejercicio muy sencillo para empezar, como podéis ver. Si esto lo ejecutamos, fijaos que me dice introduce un nombre. Yo, por ejemplo, pues voy a poner Fernando. Hola Fernando. Fijaos que aquí sale un pequeño espacio. Se arregla así. Volvemos a ejecutar. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Pide el precio de un producto sin IVA y calcula su precio con IVA. El IVA es del 21%. Formatea el resultado para que se muestre con 2 decimales. Lo que vamos a hacer es crearnos un escáner porque necesitamos pedir datos. Vamos a importar escáner y en este caso, como es un número decimal lo que vamos a pedir, mi consejo es que use locale y le pongáis .us. Recordad que esto ya se ha importado, tenéis que tenerlo importado si no lo tenéis, y esto es para poder ponerle puntos cuando nosotros vayamos a introducir datos. Entonces, con el tema del IVA le vamos a decir que es una constante, porque en principio pues no debería cambiar. Si lo ponéis una variable tampoco pasaría nada, pero vamos a intentar que todo aquello que no vaya a cambiar se lo pongamos como una constante. Se lo ponemos mayúscula y en este caso yo le voy a poner 21. ¿Por qué le voy a poner 1,21? Porque como voy a incrementar su valor, es decir, si yo por ejemplo tuviera el precio es 100 y quiero sacar el precio con IVA, yo tendría que hacer 100 por 1,21. Otra forma sería ponerle aquí 0,21, que sería el IVA, que representaría ese 21%, pero luego a la hora de multiplicarlo sí tendría que hacer 100 por, y entre paréntesis, 1 más el IVA, porque estoy incrementando sobre el precio. Otra forma también sería hacer 100 por el IVA, y eso que me da resultado sumárselo al precio original. Es otra opción. Vamos a pedir el valor del producto. sn.nextDouble. Vamos a crearnos el precio final. Este precio final he dicho que sería precio por el IVA. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Podéis hacerlo como veáis. Y luego había dicho que hay que mostrarlo con 2 decimales. En este caso el ln no lo podemos usar. Entonces vamos a ponerle el printf. Y este hay que decirle el precio final es 2f, voy a poner aquí euros. Y tengo que pasarle como parámetro este precio final. Esto es para que, digamos, se formatee con 2 decimales. Vamos a probarlo. Y vamos a introducir el valor. Si yo, por ejemplo, pusiera 100,
el valor es 121. Perfecto. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo 100.50? Es decir, como si fuera 100.50. Fijaros que sigue haciéndolo. Perfecto. Pide dos números por teclado e indica si el segundo es divisible por el primero. Por ejemplo, si yo tengo el número 1 que es igual a 10 y el número 2 es igual a 5, debería mostrar que el número 5 es divisible de 10. Por ejemplo, si en lugar de 5 fuera un 6, tendríamos que decir que el número 6 no es divisible de 10. Para que un número sea divisible entre otro, el módulo o el resto de una división tiene que ser 0. Entonces, lo que vamos a hacer es pedir valores, por lo que necesitamos escáner. Vamos a poner system, lo importamos. Y bueno, como vamos a pedir números enteros, no tenemos que hacer nada especial con escáner. Vamos a decirle que introduce el número 1, int número 1 es igual a sn.nesInt. Y ahora introduce el número 2. Int número 2 es igual a nesInt. Entonces, con un if podemos decirle si número 1 módulo número 2 es igual a 0, igual, importante que estamos comparando, significa que el número, que es el número 2, es divisible de el número 1. Y si no, simplemente no es divisible. Con esto estamos sacando si un número es divisible entre otro. Así que vamos a probarlo y ver si funciona. Vamos a usar el ejemplo que hemos puesto. Sería 10 y 5. El número 5 es divisible de 10. Y vamos a poner otro ejemplo que hemos dicho, 10 y 6. El número 6 no es divisible de 10. Así que con esto ya lo tenemos. Pide un año por teclado e indica si es bisiesto o no. Un año es bisiesto cuando es divisible entre 4, no es divisible por 100 o es divisible por 400. Este es un ejemplo muy común de cómo podemos utilizar el tema de las estructuras condicionales. Vamos a poner algún ejemplo de año bisiesto. Por ejemplo, tenemos el año 2004. Es divisible entre 4, no es divisible entre 100 y o es divisible de 400, que en este caso no lo es, así que no pasa nada. Normalmente un buen ejemplo sería el año, por ejemplo, 2000. El 2000 es divisible entre 4, no es divisible entre 100, pero sí es divisible entre 400. Como es un o, significa que sí es bisiesto. Por ejemplo, 1900 no lo sería porque no es divisible entre 400. Así que vamos a verlo tranquilamente. Lo primero, como siempre, vamos a crearnos un escáner para pedir el año. Vamos a poner un introduce el año. Vamos a poner año y, por ejemplo, nesInt. Hemos dicho que el año es divisible entre 4. Si es divisible, tiene que ser módulo de 4, que es igual a 0. Y, porque fijaos que dice y no divisible, entonces sería de 100, dice que no. Entonces no tengo que ponerle igual, tengo que ponerle distinto de 0. Y luego tendríamos que o año 400 igual 0. Aquí tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que el i
tiene más prioridad que el O, por lo que va a hacer esto primero y luego hará esto. Por eso, en el caso del 2000, esto es falso, pero como esto es verdadero, sería falso o verdadero, por lo que se cumple, que es bisiesto. Vamos a poner el año, ponemos el año, es bisiesto. Si no, pues lo mismo, pero diciéndole que no es bisiesto. Vamos a verlo. Y por ejemplo, como he dicho, el 2004 es bisiesto, el 1900 no es bisiesto y el año 2000 es bisiesto. Así que ya lo tenemos. Pide 3 números por teclados e indica cuál es el mayor. Ojo, nos dice cuál número es el mayor. No hace falta decirle que el número 1 es el mayor, que el número 2 es mayor, que el número 3 es mayor. Si a mí me dan un 1, 2, 3, yo tengo que decir que el 3 es el mayor. En el caso de que los 3 fueran iguales, es decir, 3, 3, 3, con decir que el mayor es 3, porque realmente nos estamos mintiendo. Así que vamos a verlo. Vamos a crearnos escáner para pedir datos. Está. Y vamos a pedir 3 números. Entonces, introduce el número 1. Número 1. sn. Que sería número 2. Número 2. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer el tema de la comparación? Bien, yo lo que aquí atacaría sería por 1 primero. Es decir, voy a comprobar que este sí es el mayor de todos. Lo vamos a hacer con un if. Si número 1 es mayor o igual que número 2 y número 1 es mayor o igual que número 3, así ya también pues evitamos el problema este de que hemos dicho de 3, 3, 3, pues simplemente esto ya nos dice que el número mayor es, y aquí pondríamos número 1. Pero en el caso de que no sea el mayor, ya tenemos 2 candidatos. Tenemos que el 2 o el 3 son los mayores. Entonces le vamos a decir con un else if, porque es una condición que se puede concatenar. Si número 2 es mayor o igual que número 3, el número mayor es número 2. Y si no, ya no nos queda más. Si número 1 no es el mayor y número 2 no es el mayor, significa que el mayor es el 3. Vamos a probarlo. Por ejemplo, vamos a poner 1, 2 y 3. El mayor es 3. Vamos a probar al revés. Por ejemplo, 3, 2, 1. El mayor es 3. Vamos a probar con los 3 iguales. 3, 3, 3. El mayor es 3. Vamos a probar con el del medio. 1, 3, 2. El mayor es 3. Ahí lo tenemos. Pide 2 operandos, un operador, que puede ser un más, menos, asterisco, división, y realiza la operación correspondiente. Si el operador es inválido o el segundo operando es un 0 en el caso de la división, debes indicar que no se puede realizar la operación. Para esto, como siempre, vamos a empezar con un escáner. Y se lo vamos a poner así. En este caso, como vamos a pedir decimales, lo ponemos así. Y también vamos a pedir cadenas, que en este caso lo vamos a utilizar para el operador.
Bien, vamos a pedir un introduce el operando 1. En este caso vamos a utilizar doubles para los operandos, ya que por ejemplo si hacemos operaciones como puede ser la división, no pueden salir decimales. Entonces, para no perder nada, vamos a poner también el operando 2. Y aquí entre medias vamos a poner introduce el operador, que le vamos a dar las opciones así. En este caso se lo vamos a poner con un string. Seguramente estéis pensando de utilizar un char para esto. Se puede hacer. Lo que pasa que es que en Scanner no existe un netchar. Tenéis que coger esto y coger el primer carácter. Pero como eso no lo hemos visto hasta ahora, lo vamos a dejar así. Vamos a poner un switch y con el operador vamos a poner los diferentes casos, que en este caso es el más. Aquí tenemos menos por la división y este caso sería el default. Vamos por pasos. Lo primero que tenemos que hacer es guardar el resultado en algún sitio. Vamos a poner un double resultado y hemos dicho que puede pasar que nuestra operación pues, sea errónea, por ejemplo en el tema de la división o si el operador está mal. Entonces vamos a poner un boolean correcto y se lo voy a poner a true de primeras, para que en caso de que esto se ponga false, pues luego al final lo mostraremos o no. Bien, para el tema de la suma, este es sencillo, no tenemos ningún problema. El resultado es igual a operando 1 más operando 2. Este era fácil. Vamos con el siguiente. Esto es igual pero restando. Este es igual pero multiplicando. Y aquí sí es diferente, porque tenemos que decirle si operando 2 es diferente de 0, tenemos que hacer el resultado, que sería esto. Si no, aquí le diríamos que no se puede dividir entre 0. Y correcto se lo vamos a poner a false. Bien, luego también aquí en el default, en el caso de que nos equivoquemos de operador, le decimos el operador no es correcto. Y hacemos lo mismo de correcto igual a false. Entonces, para asegurarnos de que si todo está bien lo mostremos, le decimos si es correcto, le diríamos que el resultado es resultado. Vamos a probarlo. Por ejemplo, 5 más 5. Luego tenemos 5 menos 10, por ejemplo, para ver que coge negativos. Perfecto. Vamos a poner 5 por 5, 25. Vamos a probar la división. Por ejemplo, 10 dividido entre 5 sería 2. Vamos a probar, por ejemplo, pues algo que esté mal. Por ejemplo, hay un operador que esté mal. El operador no es correcto. Y si yo, por ejemplo, le digo 5 dividido entre 0, me debe decir que no se puede dividir entre 0. Entonces, con esto ya lo tenemos. El siguiente ejercicio dice así: mostrar la suma de los números hasta que el usuario introduzca un -1. Esto quiere decir que nosotros vamos a ir pidiendo números y hasta que no sea -1 no pararemos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos a tener que utilizar un while para decirle que hasta que no sea -1 ese número, pues no podemos salir. Vamos a ello. Para eso vamos a crearnos un scanner. System-in. Lo importamos y vamos a crearnos las variables que necesitamos. Vamos a crearnos una que se llame número, que es el número del usuario, y uno que es la suma.
porque tenemos que ir haciendo la suma. Entonces, tenemos que usar pues un while y decirle, mientras que número sea distinto de -1, pues yo voy a estar aquí. Claro, por eso inicialmente yo le he puesto 0, para que ya entre de primeras. Vamos a ponerle un shout, introduce un número. -1 para acabar. Número es igual a sn.nesint. Con esto vamos a estar pidiendo, y cuando aquí terminemos, nosotros deberíamos mostrar la suma. Claro, como veis, la suma no estoy haciendo nada actualmente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es algo así como esto. Suma más igual, que esto es lo mismo que suma más número. Es exactamente lo mismo, luego lo pondré como comentario. Y claro, la cosa está en lo siguiente, y esto es importante, y es el tema del orden. En este caso, yo esto no debería ponerlo aquí, debería ponerlo aquí de encima. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga un -1, yo voy a pasar por aquí. Podría ponerle también un if y decirle que si es diferente de -1, pues que no lo haga, ¿no? También es otra opción. Pero en esta ocasión yo lo veo mejor hacerlo aquí. Es decir, nosotros tenemos el número, hago la suma, que me da igual porque va a seguir siendo 0, y cuando llegue aquí yo pediré un número y empezaré a sumar, y entonces es como si empezáramos de 0 y empezamos a sumar, 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 da igual que sean negativos, y cuando pongamos un -1, como yo estoy aquí, lo que va a pasar es que voy a llegar aquí, a esto no voy a pasar y entonces saldré. Vamos a verlo. Por ejemplo, si yo pongo, vamos a decir 5, vamos a poner 5, vamos a poner 3, que serían 13, 15, y vamos a poner un -1. Fijaos que la suma es 15, no ha afectado nada ese -1, tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y si yo de primeras ya le pongo el -1, la suma es 0. Muestra los números del 1 al 100 que sean divisibles entre 2 y 3. En este caso, como tenemos un rango definido, vamos a utilizar la estructura repetitiva for. Vamos a ello, en este caso no tenemos que pedir ningún número, así que vamos a recorrer del 1 al 100, con esto ya hemos recorriendo del 1 al 100, pero nos dice que sean divisibles entre 2 y 3, no que sea divisible entre 2 o 3, es decir, tienen que ser los dos a la vez. Por ejemplo el 6, por ejemplo el 12 y números así. Entonces, simplemente le vamos a poner un if y le voy a decir, si es módulo de 2 igual a 0, es decir, divisible entre 2, y divisible entre 3, pues entonces simplemente me muestra así. Fácil, ¿no? Bien, vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos el 6, como he dicho, el 12, el 18, 24, 30. Si hacéis todo, si dividís entre 2 o 3, os tiene que dar 0 el resultado. Os tiene que dar 0 el resto. Como podéis ver, todos son divisibles. Pide un número por teclado y muestra su tabla de multiplicar hasta 10. En este ejercicio lo que tenemos que hacer es pedir un dato como hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, vamos a decir que número es igual a 5 y tenemos que recorrer del 1 al 10, ambos inclusives. Y lo que tenemos que hacer es hacer 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, así hasta 5 por 10. Entonces vamos a ello. Este es un ejercicio también sencillito. Vamos a pedir ese número, introduce un número. Nesint. Y lo que vamos a hacer es recorrer del 1 hasta el 10, incluido. Bien, tenemos que ir guardando un resultado que lo vamos a ir cambiando en cada iteración.
Vamos a ponerle resultado es igual a número por i. Que esto va a ser 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, así. Entonces simplemente vamos a mostrarlo pues de esa forma. Vamos a decirle que número por i es igual a resultado. Y ese resultado va a ir cambiando en cada iteración. Bueno, tampoco haría falta que se tuviera 0, pero bueno, lo podemos dejar así. Vamos a probarlo. Y por ejemplo, como he dicho, vamos a poner el 5. Tenemos el 5, fijaos, 5 por 1, 5, 5 por 2 igual a 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, así hasta 50. Pide un número por teclado y valida que sea positivo. El do while normalmente, o por lo menos yo lo utilizo para validar números o valores que nosotros vamos a introducir. Para eso vamos a crearnos un escáner. Me voy a crear un número y voy a poner un do while. Bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es que aquí dentro yo pida un número y de aquí yo no salga hasta que el número sea positivo. Es decir, que yo lo que quiero es que si número es menor que 0, quiero que vuelvas a entrar y me lo pidas, el número. ¿Por qué utilizo un do while? ¿Se puede hacer esto con un while? Se puede hacer. Pero yo personalmente me gusta más hacerlo con un do while, el tema de las validaciones, porque pedir número siempre lo vas a tener que hacer al menos una vez. Vamos a pedirlo. Introduce un número. Y ponemos el número. Le vamos a decir que tiene que ser positivo. sn.nest. Con esto ya estaría. Pero vamos a hacer una cosa más. En el caso de que falle, le vamos a decir si número es menor que 0, es decir, la misma condición que aquí, pues le voy a avisar al que está haciéndolo para que no le parezca raro, que diga, oye, ¿por qué no me estás dejando avanzar? Le vamos a decir error, el número debe ser positivo. Y aquí vamos a mostrar el número es y el número. Vamos a verlo. Como he dicho, no debería dejarme insertar números negativos. Es decir, menos 5, me dice que no y vuelvo a tener que introducir. Vamos a poner un menos 8, un 3, por ejemplo. En este caso, 0 no lo he controlado, es decir, 0 me debería dejar. Ya como vosotros queráis representar el 0, es decir, si es positivo o no. Para mí entraría dentro de los positivos, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Por ejemplo, si yo le pusiera un 5, pues me dejaría. Pide una frase por teclado y cuenta cuántas vocales tiene. En este caso lo que haremos es pedir un string como tal y simplemente iremos recorriendo carácter a carácter y diremos, si tú eres una vocal, pues vamos, digamos, aumentando un contado. Para ello, pues vamos a crearnos ese escáner que digo. System.in, y en este caso, como estoy pidiendo cadenas, yo os recomiendo que hagáis esto. Bien, recordad que lo del uso del delimiter era para el tema de los espacios, para que no tengamos problemas. Vamos a decir introduce una frase, por ejemplo, puede ser como queráis, y pues por ejemplo frase es igual a sn.next. Vale, una cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que si yo por ejemplo pongo hola, pero por ejemplo pongo la O en mayúscula y la A en minúscula, tengo que tener en cuenta que luego voy a tener que recorrer y decir, vale, pero cuidado con las O mayúsculas y la A mayúscula, ¿no? Es decir, es case sensitive. Entonces, para evitarnos ese problema de tener que estar controlando todo eso, vamos a ponerlo en mayúscula. También lo podéis poner en minúscula, como
queráis. De esta forma nos evitamos ese problema. Además es mucho mejor porque realmente nosotros no vamos a mostrar la frase, simplemente vamos a decir pues hay tantas vocales. O también si tenéis que mostrar la frase original, pues podéis guardarlo en otra variable y hacerle ahí el to lowercase. Vamos a poner carácter y voy a hacer un for y voy a recorrer esta cadena. Carácter es igual a frase.charardei. Hemos dicho que tenemos que contar, entonces vamos a crearnos un contador que sea igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que decirle si ese carácter pues es la A, la E, la I, la O o la U. Hay muchas formas de hacerlo. Seguramente estáis pensando en hacer carácter igual a O y así con todas, ¿no? Se puede hacer, no hay ningún problema, pero a mí, en mi caso, me parece una muy buena opción hacerlo con un switch. Ponemos aquí el carácter y podemos poner case a y podemos agrupar. Ya digo, esto no es que sea ni peor ni mejor. Al final son formas de hacerlo, pero me parece una opción, digamos, más cómoda de hacer. Y aquí le podemos poner contador más. Y ya está. Y ahí lo tendríamos. Vamos a hacer un shout y por ejemplo, pues hay pues tantas vocales. Vamos a probar. Por ejemplo, hola amigos, ¿qué tal? Dice 8 vocales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer la misma frase, pero poniendo alguna en mayúscula. Por ejemplo, hola amigos, ¿qué tal? Debe dar lo mismo, 8 vocales. Ahí lo tenemos. Pide una frase por teclado y cuenta cuántas mayúsculas y minúsculas hay. Este es parecido al anterior, solo que en este caso pues ya tenemos que ir diferenciando entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a ir haciendo un truco muy bueno que es con el tema de los chars. Así que vamos a ello. Vamos a crearnos escáner, como siempre. Y en este caso, como vamos a pedir un string, vamos a poner el /n para el tema de los espacios. Vamos a pedir una frase, introduce una frase, string, frase. En este caso no le vamos a hacer nada a lo que el usuario introduzca, porque lo necesitamos tal cual. No lo vamos a hacer en minúscula, ni mayúscula, ni nada. Vamos a crearnos dos contadores. Contador mayús, le voy a llamar, y contador minus, por ejemplo. También vamos a crear un carácter para recorrer. Tenemos una frase aquí, punto len. Vale, carácter es igual a frase.charard. Y claro, tenemos muchas minúsculas, muchas mayúsculas. Si lo hacemos con un switch, aún así se podría hacer, pero claro, tendríamos que ir poniendo todas, ¿no? A, B, C, D, todas en minúscula y luego en mayúscula. Hay un truco muy bueno que se usa con ASCII. Y para eso yo os recomiendo que vayáis a Google o donde queráis y pongáis tabla ASCII. Y tendréis que ver, pues, por ejemplo, yo tengo esta, vale cualquiera, y fijaros que las mayúsculas empiezan en el 65 y acaban en el 90, están todas seguidas. Y las minúsculas están desde el 97 hasta el 122. Recordad que os dije en su día que char y los números son compatibles, por lo que podemos hacer un rango. En este caso no hace falta que os aprendáis los números como tal, porque se puede hacer lo siguiente. Quería enseñaros lo de la tabla ASCII para enseñaros que están, digamos, como en el mismo rango. Entonces no hay nada, digamos, entre medias que nos moleste. Podemos hacer lo siguiente. Si carácter es mayor o igual que A mayúscula y
carácter es menor o igual que z, contador mayús, más. Fijaros que lo que estoy haciendo es comparar como si fueran números. Como os he dicho, son compatibles con números. Entonces, tú puedes hacer esto. Tú puedes coger un carácter y decirle si está en un rango, que en este caso esto es como decirle si está entre la A mayúscula y la Z, que es lo mismo que si yo cogiera el número de la A, que creo que era 65, y este creo que era 122. Si hiciera 65 menor o igual que 122, sería exactamente lo mismo, pero es mucho más fácil así, porque así no tengo que recordarlo. Vamos a hacer lo mismo con las minúsculas, que en este caso las ponemos en minúscula, cogemos este y listo. Vamos a mostrarlo. Vamos a decir aquí, hay mayúsculas y esto minúsculas. Vamos a probar. Por ejemplo, hola amigos, ¿qué tal? Vale, tenemos mayúsculas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego minúsculas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con esto lo tendríamos hecho. Pide una frase por teclado, elimina los espacios y guárdalos en otra variable. Lo único que tenemos que hacer es pedir una frase, crearnos un string y tenemos que recorrer ese primer string y en el caso de que el carácter sea diferente de espacio, pues lo guardaremos en esta nueva variable. Bien, vamos a ello. Lo primero, vamos a crear un escáner. Como siempre, uso el delimiter. Vamos a poner introduce una frase. Frase es igual a next. Vale, y vamos a poner otro que sea frase sin espacios. Vamos a poner así. Char carácter. Ponemos un for. Y vamos a recorrer esta frase. Bien, la cosa está en que, bueno, vamos primero a hacer esto. Frase.charart y ya está. Lo que vamos a hacer es decirle si carácter es diferente de un espacio, porque un espacio es un carácter como tal, es un char. Entonces podemos ponerlo esto de esta forma. Si esto pasa, pues yo voy a hacer más igual, y en este caso carácter. Que esto es lo mismo que decirle frase sin espacios es igual a frase sin espacios más carácter. Recordar que cuando cogemos un string y se lo sumamos a un carácter o a otro string, lo que estamos haciendo es concatenar. Entonces con esto ya lo tendríamos y simplemente tendríamos que mostrar la frase sin espacios es y aquí frase sin espacios. Vamos a verlo. Por ejemplo, hola amigos, ¿qué tal? Fijaros que es hola amigos, ¿qué tal? Quitando todos los espacios. Así que con esto lo tenemos. Pide una frase e indica si es palíndromo. Un palíndromo es una frase o palabra que se lee igual al revés sin espacios. Por ejemplo, si nosotros tenemos amad a la dama, si vosotros lo leéis al revés, esto sería amad a la dama, al revés. Por eso tenemos que quitarle los espacios. Aquí si ponemos caracteres raros no lo vamos a tener en cuenta, así que
simplemente buscar palíndromos, ejemplos, y vais a tener más aparte de este. Así que bueno, lo que vamos a hacer es crearnos un escáner, como siempre. Importamos. Hacemos lo del uso de limiter. Pedimos una frase. O la palabra, pero bueno, vamos a decirle frase. String frase. En este caso podríamos hacerle lo del toLowerCase, pero en este caso tampoco es necesario, porque luego cuando hagamos equal, en lugar de usar equals, vamos a utilizar equal ignore case, que lo vamos a ver luego más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior de cogerlo sin espacios. Entonces, hago lo mismo. Sería aquí, voy a poner aquí un char, carácter igual a frase.charart. Esto prácticamente es lo mismo de antes. Y aquí sería carácter, si es diferente de espacio, sería frase sin espacios, más igual, carácter. Vale, hasta aquí sería igual. Ahora lo que tendríamos que hacer es esta, invertirla. Podemos crearnos otra. Vamos a poner frase al revés. Vamos a coger esta frase y en este caso lo que vamos a hacer es recorrer desde el principio, es decir, donde i es igual a frase sin espacios .len, porque yo voy a empezar desde el final y vamos a ir recorriendo hasta el final, hasta 0, y en lugar de ir haciendo más, vamos a ir haciendo menos. El tema del carácter, como ya lo tengo creado, pues lo puedo ya aquí guardar. Aquí sería .charar y recordar que estamos yendo hacia atrás, por lo que yo cogería, digamos, el último. Y ahora pues simplemente frase al revés más igual carácter. Y ya está. Entonces este tenemos que decir si frase al revés y frase sin espacios son iguales, significa que es palíndromo. Pero claro, como no le he hecho lo del toLowerCase que decía, claro, esto si yo lo invierto no serían iguales. Por lo que voy a hacer es frase sin espacios, tenemos equals y equal ignore case, que es con frase al revés. Entonces, si son iguales, pues es palíndromo. Y si no, pues no es palíndromo. Vamos a probar. Voy a copiar esto. Por ejemplo, introduce la frase. Pues vamos a decirle amad a la dama. Y este es palíndromo, lo que decíamos. Vamos a poner otra palabra para que veáis que lo estamos haciendo bien. Vamos a poner la de hola, amigos, ¿qué tal? Esta no es. Entonces nada. Y por ejemplo, vamos a poner, yo que sé, a Lola, que esto sí es palíndromo si lo leéis al revés. Y por ejemplo, si yo pongo hola y ya está, no es palíndromo. Ahí lo tenemos. Dado un número aleatorio entre 1 y 100, incluidos el 1 y el 100, pide al usuario por teclado que lo adivine dándole pistas diciéndole si es mayor o menor. El usuario solo tiene 5 intentos. Si se acaban los intentos o se acierta el número, el juego se acaba. Este es un ejercicio donde ya aglutinamos un poquito todo y es bastante sencillote. Lo único que tenemos que hacer es generar un número aleatorio entre 1 y 100 y tenemos que ir pidiendo números al usuario y simplemente, pues según ese número, tenemos que decir pues si ha acertado, si no, y tenemos que ir con cuidado con los intentos. Entonces vamos a verlo. Scanner, new scanner.
Y vamos a generar el random. New random, recordar que esto lo hacíamos. Y vamos a generar ese número a acertar, que le vamos a llamar. Esto, por cierto, hay que importarlo también. Ahí está. Y aquí le vamos a poner random.nesing. Y vamos a ponerle entre 1 y 101. ¿Por qué 101? 101 porque este no genera este número. Es decir, si yo le pongo 101, nunca va a generar un 101. Siempre va a generar uno menos, como máximo. Entonces, si yo quiero entre 1 y 100, tiene que ser entre 1 y 101. Bien. Vamos a poner el número del usuario. Vamos a poner los intentos. En este caso son 5. Y también vamos a poner un boolean que le vamos a llamar acertado. Vamos a poner falso de inicio. Entonces, ¿cuál es nuestra condición? Nuestra condición es que mientras no haya acertado y que el número de intentos sea mayor que 0. Si una de las dos no se cumplen, significa que el juego se acaba y tendremos que saber qué ha pasado. Es decir, si ha acertado significa que ha acertado y ha ganado, y si no significa que ha perdido. Eso lo veremos después. Ahora vamos a pedir un número. Introduce un número entre 1 y 100. Vamos a poner número usuario es igual sn.nesing. Número de usuario es igual al número de acertar. ¿Qué significa? Significa que hemos acertado. El mensaje luego se lo vamos a poner después del while. Simplemente a esto se lo voy a poner a true. Significa que cuando lleguemos aquí iremos para abajo y ya está. Entonces esto estaría. Pero claro, ¿qué pasa? Si el número de usuario es mayor que el número a acertar, significa que el número que estamos buscando es menor. Es decir, si yo por ejemplo este es 50 y este es 30, 50 es mayor que 30, sí, entonces el número a acertar es menor. Ponemos que el número es menor. Los intentos los tenemos que rebajar y le vamos a decir cuántos intentos quedan. Vamos a poner algo así como quedan tantos intentos, por ejemplo. Y ya el único caso que nos queda es lo contrario, es que sea el número mayor. Es decir, si no es igual y si no es mayor, entonces significa que el número que yo estoy buscando es mayor. Y aquí lo mismo, reducimos los intentos y quedan tantos intentos. Una vez hecho esto, lo único que tenemos que decirle es que si hemos acertado, es decir, si esto está true, significa que hemos acertado, por lo que aquí podemos decirle de has ganado. Y si no, pues has perdido. Y ya está. Vamos a probar. Por ejemplo, voy a poner 50, voy a poner 30, voy a poner 40, mayor, vamos a poner, puede ser que no acierte, 45, 47, he perdido. Vamos a probar otra vez. 50, vamos a poner 30, 40, 35, ahí está. Pues has ganado. Ahí tenemos dos ejemplos de cuando perdemos y cuando ganamos. Así que ya lo tenemos. Pide un número por teclado y saca su factorial. El factorial se obtiene de multiplicar los números de n a 1. Por ejemplo, si nosotros pedimos un 5, sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esto es igual a 120. Entonces esto lo vamos a hacer con una función. Vamos a poner public static y le vamos a decir que devuelve un int. Le vamos a llamar factorial y vamos a ponerle int n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a crearnos aquí una variable que se llame factorial y que sea igual a n. Y
vamos a recorrerlo al revés. Es decir, vamos a empezar en n-1 y vamos a ir mientras sea mayor que 1. También se podría hacer de 1 a n, tampoco hay problema. Pero bueno, para hacerlo de otra forma. Y este factorial, lo que vamos a hacer es irlo multiplicando por i. Muy importante, cuidado de que no multipliquéis dos veces, por ejemplo, 5 por 5. Tenéis que tener cuidado. Return factorial para devolver el valor. Y nosotros aquí, pues vamos a pedir un valor. Vamos a poner aquí new scanner. Y vamos a pedirlo. Por ejemplo, introduce un número. Y yo le voy a poner número sn.nesing. Entonces ahora vamos a poner resultado, o le voy a llamar factorial, no pasa nada. Importante, no tiene por qué llamarse factorial aquí y aquí también, no pasa nada. Aquí como si le queréis llamar f, da igual. Y vamos a poner aquí factorial y pasamos el número. Simplemente mostramos el resultado y ya está. El factorial de número es factorial. Ahí está. Vamos a probarlo, a ver si está bien. Y por ejemplo, yo pongo un 5, el factorial es 120. Si yo, por ejemplo, pusiera un 6, sería 120 por 6. Con esto ya lo tenemos. Crea una función que genere un número aleatorio entre dos números inclusive. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizando el random, pero lo vamos a utilizar en una función. ¿Para qué? Para que simplemente cuando queráis generar un número aleatorio, pues llaméis a esta función y ya haga todo lo necesario. Para ello, vamos a crearnos una función, le vamos a pasar un número, también lo podéis hacer con un double, como queráis. En este caso va a ser un número aleatorio entero. Genera aleatorio. Y le vamos a pasar un mínimo y un máximo. Lo que vamos a hacer es crearnos un random, aquí, new random, lo tenemos que importar y le vamos a poner return random nesInt, el mínimo y el máximo más 1. Recordad que cuando tenemos que generar un número aleatorio no incluye el max. Entonces, si nosotros queremos, si yo por ejemplo entre 1 y 10, no tengo que poner 1 y 10, tengo que poner 1 y 11. Importante eso. Vamos aquí a generar un for, por ejemplo. Vamos a poner 10 números y vamos a llamar a este 10 veces. Por ejemplo, vamos a poner aquí int aleatorio. Aleatorio es igual a esto y le vamos a poner entre 1 y 10. Lo mostramos. Y vamos a ver cómo nos lo genera, si nos lo genera bien, si nos lo genera mal, etc. Pero fijaros que todos los números que nos genera antes es entre 1 y 10. Si vuelvo a ejecutar, entre 1 y 10. Si vuelvo a ejecutar, entre 1 y 10. Ahí está. Ahí está, hay un 10, por ejemplo, tenemos el 1 y el resto, pues 1, 4, 7, etc. Crea una función que genere un password de una longitud con números, letras mayúsculas y letras minúsculas combinadas. Bien, en esto lo que tenemos que hacer es pedir pues, un número, que en este caso sería la longitud, y tenemos que generar un password. Aquí vamos a utilizar la función que hemos visto en el ejercicio anterior, porque tenemos que generar números. Como vamos a generar números, y recordar que los char son compatibles con los números, entonces también podemos generar letras. Vamos a verlo. Lo primero que voy a hacer era aleatorio.
Vamos a poner un random. Más 1. Esto le ponemos un return. Vale, ya tenemos nuestro genera aleatorio. También vamos a hacer public static string genera password. Y le vamos a pasar una longitud. Nos creamos password vacío y vamos a recorrer de 0 hasta esta longitud. Y al final lo que haremos será retornar el password que generemos. Y aquí vamos a generar un tipo, porque puede ser un número, puede ser una letra mayúscula o una minúscula. Entonces vamos a generar un aleatorio entre 1 y 3. Le vamos a poner un switch. Y con este tipo tenemos el caso 1, el 2 y el 3. Entonces lo que haremos es que vamos a crear un carácter. Char carácter. Y aquí le ponemos carácter es igual a genera aleatorio. Y por ejemplo le vamos a poner que estas son las mayúsculas. Que es de A a Z. Pero eso sí, esto devuelve un número. Entonces tenemos que hacerle un casting. Ahí está. Con este igual, pero con minúsculas. Y aquí igual, y estaréis pensando, bueno, aquí podrás poner entre 1 y 9. Se puede poner. Pero otra cosa que también se puede hacer es entre 1 y 9 de char. Aunque también se puede poner 0, ya que estamos con caracteres para que todos sean del mismo tipo. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ya sería, tenemos el carácter, pues pondríamos password más igual carácter. Y bueno, esto nos estará diciendo que tenemos que inicializarlo, así que se lo ponemos así y ya está. Aquí lo único que vamos a hacer es scanner sn es igual a scanner show, y aquí vamos a decir introduce la longitud. Vale, vamos a generar pues un password, por ejemplo string password. Genera un password longitud. El password generado es password. Vamos a probar. Por ejemplo, yo le voy a poner 8 y fijaros que tenemos una combinación de letras, números, minúsculas, mayúsculas. A veces saldrán más, a veces saldrán menos. Voy a poner 8, ahí tenemos combinaciones. Ahí tenemos. Perfecto, pues con esto ya lo tenemos. Crea una función que, dado un parámetro, obtenga el número de la serie Fibonacci. La serie Fibonacci empieza en 1, 1 y el siguiente se obtiene sumando los dos anteriores. Por ejemplo, tenemos 1, 1 y para obtener el siguiente tenemos que sumar pues estos dos, 1, 1. Luego para obtener el 3, por ejemplo, tendremos que sumar estos dos, 1 y 2. Para este sería 2 y 3 y así pues hasta infinito. Y tenemos que validar que la posición sea mayor o igual que 1, es decir, no podemos poner la posición 0, posición menos 1, etc. Vamos a crearnos un escáner in, ahí está. Esto tenemos que importarlo. Bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es validar. Vamos a cogernos
una variable, por ejemplo, posición, y vamos a decirle posición menor que 1. Vamos a ponerle que un mensajito diciéndole, por ejemplo, introduce una posición mayor que 1, mayor o igual que 1. Ponemos posición es igual a sn.nesin, que esto ya lo hemos hecho, y lo que le vamos a decir es que con un if le vamos a decir que si posición es menor que 1, pues entonces me debería dar un error, igual que tenemos aquí. Si posición es menor que 1, es decir, si por ejemplo pusiéramos 1 es menor que 1, sería falso, entonces saldríamos. Si por ejemplo pusiéramos un 0, sería 0 es menor que 1 y volveríamos de nuevo. Vamos a poner aquí un mensaje diciendo debes introducir un valor mayor o igual que 1, ¿vale? Porque el 1 consideramos que también. Bien, con eso lo tendríamos. Vamos a crearnos aquí, que ya lo vamos a ir aquí abajo, public static int serie Fibonacci, por ejemplo, donde le vamos a pasar una posición. La idea está en que yo, por ejemplo, si a mí me dijeran, pues dame la posición 3, yo haría 1, 2, 3. Me tendría que dar el 2. Si a mí me dieran, por ejemplo, el 10, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esa es la idea. Entonces, tenemos que jugar con ciertas variables. Para ello, vamos a tener 3, que le vamos a llamar número 1, que la vamos a empezar en 0. Vamos a tener número 2, que la vamos a empezar en 1. Vamos a tener 1 que es suma, que lo vamos a empezar en 1, ahora os explico por qué. Y la cosa sería este 0, para que os hagáis una idea, es como si tuviéramos 1 aquí, porque es como si tuviéramos 0, 1 y da el resultado de este. Entonces, la idea está en que nosotros tenemos que ir sumando e ir actualizando número 1 y número 2. Y el tema de la suma. Al final la suma es la que vamos a devolver. ¿Por qué suma es 1? Porque en el caso de que sea la posición 1, no deberíamos entrar y deberíamos devolver directamente el valor de suma, que sería 1. Ahora lo vamos a ver. Es decir, yo no voy a empezar en 0, yo voy a empezar en 1 hasta la posición que a mí me pasen. Por ejemplo, si es el 2 va a ser pues este hasta aquí, ¿no? Para que devolverme el valor de la suma. Que eso también lo vamos a poner ya, que devolvamos la suma, que es el que nos interesa. Lo que tenemos que hacer es que en cada iteración la suma se tiene que ir actualizando con el número 1 y número 2, es decir, lo que hemos dicho antes, ¿no? Como los dos anteriores. Y una vez hagamos eso, tenemos que actualizar y dejar pues cada uno con su nuevo valor. Es decir, número 1 ahora es el número 2 y número 2 es el valor de suma. Por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo posición, vamos a decir 3, es decir, aquí, me tendría que devolverme este. Entonces yo lo que tendría que hacer es recorrer y me diría, vale, y es igual a 1 y posición 3. Entonces suma valdría, en este caso, 1 y número 1 ahora sería 1, número 2 sería 1. Entonces ya tendríamos como esta primera versión, vamos a decir 1, 1. Y luego lo que haríamos es sumar estos dos, es decir, ahora sumaría estos dos y actualizaría, es decir, el número 2 es el valor de suma, que sería este, y número 1 sería este, ¿vale? Es decir, que es el número 2. Entonces es como que nos vamos moviendo, por así decirlo. Bien, una vez ya tengamos esto, vamos a llamar a la función serie Fibonacci, y como ya lo tenemos validado, ponemos un mensaje, por ejemplo, en la posición está el número Fibonacci, por ejemplo. Vamos a verlo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, vamos a empezar
poniendo un número mal. Me dice que no me deja, -1. Vale, vamos a poner 1. Me dice que está el número 1, perfecto. Si yo, por ejemplo, pusiera la posición 2, también me tendría que decir el 1, perfecto. Vamos a poner, por ejemplo, el 3, número 2, perfecto. Vamos a poner el 4, que es número 3, perfecto. El 5 tiene que ser, está el número 5. Si yo, por ejemplo, pusiera el 6, tendría que decir 8, como veis. Y vamos a poner, por ejemplo, el 10, que si no me equivoco es 55. 55, ahí lo tenéis. Entonces, al final la idea está en ir moviendo como esos números cada vez que hagamos una iteración. Crea un array de números y obtén la suma y la media de sus elementos. Bien, aquí ya vamos a empezar con el tema de arrays. Y bueno, este es bastante sencillote para empezar. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, crearnos el array. Vamos a crearnos el array de esta forma, con ya los números ya puestos. ¿Vale? De esta forma tenemos ahora mismo un array de 5 posiciones con el 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué vamos a necesitar? Como tenemos la suma, pues vamos a poner una suma. Y luego tenemos la media, que de momento lo voy a dejar ahí porque pues ya lo pondremos directamente. Tenemos que recorrer cada uno de sus elementos del array con un for. Le ponemos un array length, que esto lo que hace es devolvernos la longitud del array. Y vamos a empezar en 0. 0, 1, 2, 3 y 4, las posiciones. Entonces lo único que vamos a hacer es suma más igual array day. Y luego la media simplemente es la suma dividido entre el número de elementos. Sería la suma dividido entre array.length, porque ya lo sabemos. Recordad que aquí deberéis ponerle double como casting, porque si no lo va a mostrar sin decimales. Entonces vamos a mostrar la suma. La media es la que sea. Vamos a ello. Por ejemplo, tenemos que la suma es 15. 1, 2, 3, 4 y 5. Si lo sumáis todo es 15. Y 15 dividido entre 5 es 3. Que si tuviera decimal, pues saldría un decimal. Vamos a poner otro ejemplo. Yo, por ejemplo, si es 15 y creo que si le ponemos un 6, creo que sí saldría algo decimal. Ahí tenemos 3,5. Perfecto. Con esto pues ya lo tenemos. Crea un array de números y obtén el mayor y el menor del array. Bien, en esto lo que tenemos que hacer es crearnos un array, igual que hemos hecho antes, y tenemos que ir viendo de cuál de ellos es el mayor y el menor. Para esto lo podemos hacer ambos a la vez. Vamos a crearnos un array con números. En lugar de ponerle pues 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a ponerle diferentes posiciones. Por ejemplo, 30 y 20. Bien, entonces tenemos que decirle una variable de cuál es el menor y otra cuál es el mayor. Seguramente estéis pensando, bueno, pues le pongo igual a 0 y ya está. Si yo le pongo que el menor es 0, ¿cuál va a ser la cosa? Que no hay ninguno menor que 0. Entonces, para mí, en estos casos, yo siempre tomo de referencia el primero. Siempre, tanto para el menor para mayor. Digamos que yo digo que el primero es el mayor y el menor, en este caso. Entonces le vamos a decir que array de 0 es el menor y este es el mayor. Y luego, pues lo único que hago es recorrer el array, pero eso sí, en lugar de empezar en 0, voy a empezar en 1, porque yo ya el primero ya lo tengo. Si le pongo 0 pasa algo, no pasa nada. Pero bueno, por lo menos para empezar ya aquí, realmente. Y ya, pues buscamos todos estos. Y ya lo único que tenemos que ir diciéndole es, si el array de i, es decir, por ejemplo, este, es menor que el que yo considero menor, pues significa que el menor tengo que actualizarlo. ¿Vale? Es decir, si este es array de 0, vamos a decir que es el menor y este es el 50,
que es array de i, le diríamos, ¿50 es menor que 40? No. Entonces sigue siendo este el menor. Con el mayor haríamos lo mismo, pero al revés. Diríamos, ¿50 es mayor que 40? Sí, entonces el mayor es este. Y voy actualizando. En cada posición voy haciendo esto. Ahora con el 10 diría, vale, pues 10 es menor que mi menor, que es 40. Sí, entonces actualizo. Y así iríamos y estos dos pues no haría nada porque ya sería 50 y 10. Ya lo único que nos queda, mostrarlos y ya está. Vamos a decir, el menor es menor. El mayor es mayor. Entonces aquí, como veis, el menor es 10 y el mayor es 50. Si yo, por ejemplo, ponemos que este es 300 y este es 4, vamos a ver que esto cambia. Tendríamos que el menor es 4 y el mayor es 300. Pues con esto lo tenemos. Dado dos arrays, uno con nombre de personas y otro con sus edades, indique cuál es la persona con más edad. Bien, aquí lo que vamos a hacer es crearnos un array de nombres, por ejemplo 3 nombres y 3 edades. Aquí la cosa está en que vamos a tener dos arrays y van a tener una cosa en común en cada uno de ellos, el índice. Es decir, si yo por ejemplo el primer nombre va a estar asociado al primer nombre del array de edades. Entonces aquí para sacar la persona con mayor edad tenemos que obtener el índice donde la edad sea el mayor. Una vez sepamos el índice vamos a saber también la persona. Así que bueno, vamos a crearnos un array de nombres. Por ejemplo, Fernando, Manuel y Alfredo, por ejemplo. Y de edades vamos a poner 23, 40 y 18, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es sacar el índice mayor. Igual que antes, voy a tener de referencia el primero. En este caso, como es un índice, pues empezaré en 0, indicando de que este es mi mayor. Entonces, empezamos desde la posición 1 y podemos recorrer cualquiera de los dos. Me da igual edades, me da igual nombres, me da exactamente igual. Y ahora lo único que tengo que hacer es decirle, si edades de i es mayor de edades de índice mayor, de este, porque yo voy obteniendo el índice, pues entonces, en el caso de que sea mayor, el índice lo actualizo con la posición de i. Esto es lo que va cambiando realmente. Y una vez yo tenga cuál es el mayor, es decir, este índice mayor, yo puedo decirle que el nombre mayor es índice mayor, que en este caso será 40, entonces me cogerá este. Entonces, la persona con más edad, lo vamos a poner así, entre paréntesis, edades, índice mayor, ahí está, es pues la que sea. Como veis, la persona con más edad, 40, es Manuel. Si yo lo cambiara, y por ejemplo vamos a decir que Manuel ahora tiene 30 años, pues sería que la persona con más edad es Fernando. Y ya lo tendríamos. Crea un array e indica si es capicúa. Es decir, que el array es igual tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda. Este es algo parecido al del palíndromo, que lo usábamos con letras, pues esto es lo mismo pero con números. Es decir, tenemos que ver las posiciones y si se lee del principio al final igual que del final al principio, pues significa que es capicúa. Vamos a crearnos un array con unos números. Vamos a hacer, por ejemplo, esto, que esto no sería capicúa. Pero bueno, luego lo ponemos que es capicúa. Y vamos a poner array invertido.
Este array invertido, lo que vamos a hacer es un nuevo array, pero no le vamos a poner valores. Simplemente le voy a decir que tiene la misma longitud que este. Pero ahora mismo estarían todos a 0. Entonces, tenemos que recorrer este array y ponerle los números, estos por ejemplo, a este, ¿no? Es decir, tenemos que coger este primero, luego este, luego este, luego este, luego este. Entonces vamos a hacer .len y así, ¿no? Una cosa que también se puede hacer en los for, aunque es algo que también se puede poner fuera, es poner más de una variable. No es necesario poner otra vez el tema de int porque ya lo tenemos aquí. Entonces aquí, este j, lo que yo voy a hacer es empezar en array.len -1. Y también este j lo puedo poner aquí y le voy a poner menos menos. ¿Cuál es la idea de esto? Yo lo que voy a hacer es uno para ir recorriendo normal, para ir haciendo 0, 1, 2, 3, 4, y otro que vaya cogiendo los valores estos. Esto va a ser j y este se lo voy a ir poniendo. Por ejemplo, si yo tuviera... Vamos a explicarlo con un pequeño ejemplo. Esto es como yo lo tengo de inicio. Entonces yo voy a ir recorriendo y voy a decirle, vale, pues este es 5, pues este es 4, pues este es 3, pues este es 2, este es 1. Eso es lo que voy a ir haciendo. Uno va a ir para acá y otro va a ir para acá. Lo único que tenemos que hacer es array invertido. Y este sería J y este sería I. ¿Vale? Y una vez tengamos este, tenemos que comparar si son iguales. Si son iguales significa que es Capicúa, si no, no es Capicúa. Y para decir si son iguales teníamos lo de arrays, que tenemos que importarlo. Tenemos equals y tenemos que decirle que si array es igual a array invertido, vamos a decir que es Capicúa. Capicúa. Y si no, pues no lo es. No es Capicúa. Vamos a verlo. Por ejemplo, aquí no sería Capicúa, obviamente. Pero, ¿y si lo pusiéramos, por ejemplo, así? Esto es 5, 4, 3, 4, 5. Y si lo ves al revés, es igual. Entonces, fijaros que aquí es Capicúa. Pues ya lo tenemos. Crea dos arrays y fusiónalos en uno. En este ejercicio lo que vamos a hacer es crearnos dos arrays independientes y crearemos un tercero donde van a estar el contenido de los dos anteriores. Bien, vamos a ver cómo se hace. Array 1 y por ejemplo vamos a ponerle, para que no sean tampoco iguales en cuanto a tamaño, vamos a ponerle 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto sería array 2. Bien, entonces tendríamos que crearnos un array nuevo que le vamos a llamar array 3, donde la longitud sería array.length más array2.length, es decir, 4 posiciones más 6 posiciones, es decir, en este caso serían 10. Empezaríamos con el primer array, es decir, vamos a meter estos en este de array 3, que entonces lo que haríamos simplemente es recorrer el array primero, sería fácil, este no tiene mucha complicación, diciéndole que array de i es igual a array de 1, digamos, de i, y aquí este será sencillo, es decir, como coinciden, digamos, porque aquí ahora mismo imaginar que tiene 10 posiciones en 0, pues claro, digamos que coincide con estos. El complicado es este, porque claro, ahora tenemos que recorrer el array 2 como tal. Vamos a hacerlo en dos bucles diferentes. Pero claro, tenemos que, digamos, empezar aquí ya no es 0, es decir, yo ya no puedo hacer esto. Porque para mí array de i ya no es este. El de este sí, pero no el de este. Entonces,
voy a coger esto. El que tiene que cambiar es este. Aquí le podemos decir array.length más i. Porque si, por ejemplo, si este es 4, sería 4 y más 0, que es el i, por ejemplo, pues sería la posición 4. Claro, pensad que esto es 0, 1, 2, 3. La posición 4 para mí será esta. Y luego será, esto es i, que es 1, pero más 4 sería 5. O sea, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Coincide. Entonces con esto lo tendríamos. Y vamos a mostrar el array fusionado. Vamos a importar el arrays y vamos a poner el toString. Sería este de array 3. Y lo probamos. Vamos a ver cómo queda. Y debería quedarse, ¿veis? Del 1 al 10. Aquí, como veis, no hay ningún problema, que aquí es donde, digamos, podría haber más el problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que lo tenemos. Indicar si un elemento existe en un array usando una función. Bien, lo que vamos a hacer es simplemente crearnos una función que, dado un array y un número, vamos a indicar si existe en ese array. Aquí en el main lo que haremos es pues, poner un escáner, pedir ese número, crearnos el array y simplemente pues, usar esa función para saber si está o no. Bien, para ello vamos a poner public static boolean y le vamos a llamar existe elemento. Le pasamos un array int elemento. Lo que vamos a hacer es recorrer ese array y si array de i es igual al elemento, pues entonces nosotros le vamos a decir return true. Esto es importante cuando metemos un return dentro de un for, lo que estamos haciendo es terminar, es decir, acabamos la función, ya no hay más que hacer. Y es importante también indicarle, porque puede ser que nunca entre aquí, que cuando acabe el bucle, si no ha entrado ahí, pues le vamos a poner un return false. Significa que no está. Esto es importante, ¿eh? Tenemos que controlar el tema de los return. Como veis, podéis tener más de un return, no pasa nada. Pero claro, si aquí nunca va a entrar, tenéis que poner otro return. Eso es importante. Aquí vamos a poner scanner, sn, new scanner, como siempre. Vale, vamos a poner un shout. Introduce un valor. Vamos a poner el elemento sn.nextInt y esto se lo voy a meter dentro de un if. Le vamos a decir que si falta el array también, vamos a crearnos el array aquí mismo. ¿Sí? Si el elemento existe en este array, pues le pondremos que el número existe. Y si no, pues no existe. Vale, introduce valor. Vamos a poner, por ejemplo, un 8. El número 8 no existe, porque es 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner el 2. El número 2 existe. Vamos a poner, por ejemplo, otro. El 5 existe. Pues con esto ya lo tenemos. Crea una función que guarde en un array números aleatorios entre un mínimo y un máximo. En este vamos a reutilizar la función que ya hicimos, que es la de generar número aleatorio, solo que haremos luego otra función que sea básicamente para generar esos números aleatorios.
Entonces vamos a crear la función que ya tenemos. Si la podéis copiar, mejor. Era genera aleatorio int min int max. Y esto era un random. Random max 1. Vale, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a crear una función que sea public static, en este caso void, porque no vamos a devolver nada, simplemente vamos a rellenar. Le vamos a llamar rellenar array aleatorios, donde le pasaremos pues un array, un min y un max. Entonces lo que vamos a hacer, que bueno, esto int también, lo que vamos a hacer aquí es simplemente recorrer el array y para array de i llamaré a la función genera aleatorio, que sea min y max, y ya está. Y aquí ya hacemos lo que tenemos que hacer. Recordad que cuando nosotros vamos a modificar el contenido de un array no tenemos que devolverlo de nuevo, porque se está pasando por referencia, y eso quiere decir que todo lo que pase aquí dentro se va a ver aquí en el main. Nosotros, por ejemplo, podemos crear aquí un array, vamos a ponerle array es igual a new int, por ejemplo 10, rellenar este array de aleatorios, le vamos a pasar entre del 1 y 100, por ejemplo. Vamos a mostrarlo, voy a poner aquí array con array, podéis también recorrerlo y ya está, ningún problema. ToString array. Y como veis, vamos a tener números aleatorios entre 1 y 100. Si esto lo volvéis a ejecutar, como veis, números aleatorios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así siempre que volváis a ejecutar. Otro más. Y ya lo tenemos. Así es bastante cómodo, pues por ejemplo, si necesitáis para hacer pruebas, si necesitáis pues para hacer, no sé, para ir probando diferentes números, etc. Pide una fila por teclado y realiza la suma de los valores de esa fila. Bien, lo que vamos a hacer es tener una matriz, que vamos a hacerla pues igual que antes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y pediremos una fila para simplemente pues sumar esos valores. Es decir, realmente vamos a recorrer un array. Recordad que una matriz es un array de arrays. Entonces vamos a crearnos un escáner. Scanner system.in. Ahí está. Voy a crearme la matriz. Uno, dos, tres. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ahí está. Y vamos a poner introduce una fila. Aquí vamos a usar un truquito que es con matclamp, para que digamos que si nos ponen, por ejemplo, un valor que se salga, vamos a decir un -1, vamos a decir un 7, pues digamos que siempre lo tengamos fijado, ¿no? Es una aplicación interesante para que lo veáis, ¿no? Es decir, matriz.length -1. Es decir, yo nunca voy a poder, por ejemplo, poner un 3, porque es 0, 1, 2. Entonces siempre vamos a poner una fila correcta. Vamos a crearnos también una suma, porque la vamos a necesitar. Y recorremos matriz.length, ¿vale? Porque son las filas al final. Y recorremos matriz
de fila.length. ¿Por qué no estoy haciendo matrix.length? Porque recordar que vamos a recorrer esto. En este caso coincide si tú pones matrix.length, porque aquí serían 3 filas y aquí son 3 columnas. Entonces coinciden. E imaginaos que en vez de 3 columnas fueran 4 columnas. Ese matrix.length ya no nos serviría porque estaríamos recorriendo solo los 3 primeros. Entonces, con este matrix fila, me da igual cuál sea de los 3, ya lo tenemos validado, vamos a recorrer las columnas. Entonces, suma más igual matriz fila day, porque lo único que cambia realmente es si fila se va a mantener siempre igual, por lo que vamos a coger siempre esa fila. Vamos a mostrar la suma. Por ejemplo, vamos a poner un 1 y fijaos, la suma es 15. Vamos a ver si es verdad. 4 más 5 son 9 y más 6 son 15. ¿Qué pasa si yo pongo un valor, como he dicho, por ejemplo, pongo 5? Lo que voy a hacer es coger el último, que es 7 más 8 son 15 más 9, 24. Pido una columna por teclado y realiza la suma de los valores de esa columna. Este es prácticamente igual que el anterior, solo que en lugar de sumar filas, pues vamos a sumar columnas. Vamos a ello. Pues lo primero, me voy a crear un escáner. System in. Vamos a crearnos la misma matriz de antes. Uno, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a pedir pues, una columna. Columna. Y vamos a poner mat clamp sn.nestin matriz de 0.length menos 1. ¿Por qué esto? Porque estamos buscando una columna. Entonces aquí, como tenemos 3 columnas y 3 filas, pues no va a haber problema si ponemos matriz.length. Pero en este caso puede haber más de 3 columnas y pueden ser 3 filas, por ejemplo. Entonces tenemos que asegurarnos que lo pongamos entre 0 y la última columna, que en este caso es matriz de 0.length menos 1. Vamos a poner la suma, insuma es igual a 0. Vamos a recorrer y en este caso, como yo voy a hacer, por ejemplo, este y este, pues yo tengo que recorrer las filas. Entonces matriz.length suma más igual y sería de i, porque la fila sí va cambiando esta vez y lo único que se mantiene es la columna. Es decir, si yo le digo columna 0, sería fila 0, que es esta, fila 1, fila 2. Y ahí lo tendríamos. Vamos a mostrarlo. La suma es... Por ejemplo, vamos a poner la 0. La suma sería 12. Vamos a verlo. Sería 1, 4, son 5 y 7, 12. Perfecto. Vamos a poner otra, por ejemplo. Voy a poner 9 y así me cogería la última, que sean 18, que es 3 más 6, 9, más 9, 18. Así que con esto lo tenemos. Crea una matriz de caracteres donde todo esté vacío, excepto una donde esté un carácter X. El objetivo es mover ese X por el tablero sin que se salga del tablero. Las direcciones son arriba, abajo, izquierda y derecha. En este caso estoy diciendo vacío, pero bueno, vamos a ponerle algún carácter, por ejemplo, pues un punto, para que luego al mostrar pues se vea algo, ¿no? Porque si ponemos un espacio, por ejemplo, pues no se vería mucho.
Pero bueno, el objetivo es ese. Tenemos una matriz o un tablero, como lo queráis llamar, y lo que vamos a hacer es irlo moviendo. Tenemos que ir mucho cuidado con los límites, hacia arriba, hacia abajo, etcétera, para ir controlando de si se puede mover o no. Este es un ejercicio bastante completito, así que vamos a ir poco a poco. Lo primero, como siempre, vamos a crearnos nuestro escáner, que nos va a hacer falta. Vamos a poner una matriz, vamos a llamar tablero, y le vamos a poner, pues por ejemplo, puntos. Podéis ponerle el símbolo que queráis. Por ejemplo, esto. Vale. Y tenéis libertad total de hacer el tablero como queráis. Yo pues voy a hacer 4 columnas, por ejemplo, y pues unas cuantas. Y vamos a poner 1, 2, 3, 4 aquí mismo. Lo podéis poner donde queráis. Entonces tenemos este tablero, lo tenemos todos con puntos y aquí una X. Entonces tenemos que saber dónde está. Esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2. Entonces vamos a crearnos fila 4, int columna 2. Para saber dónde está, y lo que vamos a ir haciendo es irlo actualizando. Bien. Entonces necesitamos un pequeño menú para ir diciéndole, pues quiero moverte arriba, abajo, etc. Para ello nos vamos a crear una variable booleana que le voy a llamar salir. Vamos a poner false y vamos a poner un while. Mientras no quiera salir, pues yo estaré ahí. Vamos a poner un shout arriba. Vamos a poner derecha, abajo e izquierda. Aquí es 2, 3, 4, 5 y salir. Vamos a crearnos también en opción next. Vamos a hacer algo así y tenemos que ir poniendo cada uno de los casos. Por ejemplo, 1 y vamos a ir haciendo cada uno. Uy, he puesto esto mal. Sí, esto así, esto así. Tendríamos caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 y aquí en default podemos poner un elige una opción válida. ¿Vale? Luego aquí en el caso 5, que es salir, le vamos a poner salir true para que, digamos, terminemos. ¿Vale? Este sería nuestro menú básico. Tenemos que ir como según donde vayamos, pues ir controlando. Por ejemplo, si yo estoy aquí, yo ahora mismo puedo irme a cualquier sitio, no hay ningún problema. Pero si la X estuviera aquí y yo me quiero ir hacia arriba, tengo que controlar que la fila no esté aquí. Es decir, que mi fila de donde está esto no esté aquí. Entonces, para eso, lo que le vamos a decir es un if y le decimos, si fila es distinto de 0, pues me podré mover. Si no, pues lo que le diré es no me puedo mover o no se puede mover. Eso es lo que vamos a hacer con todos. Luego también tendríamos que usar la columna en caso de derecha e izquierda, pero bueno, para arriba y abajo son muy comunes. Lo que tenemos que hacer antes de, digamos, mover, tenemos que limpiar esto, tenemos que dejarlo así, porque si no, si lo movemos aquí directamente, esta X se va a mantener. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar. Para eso vamos a poner fila, columna, y vamos a poner el punto, ahí, el punto. Y luego pondríamos la X. Pero claro, tenemos que actualizar la fila. Pues fila menos menos. ¿Por qué? Porque yo estoy en la fila, en este caso sería la 4, si yo me voy hacia arriba me voy a la fila 3. Y así hasta aquí. Entonces con esto lo tendríamos. En el de abajo, vamos a hacer el de abajo que es parecido, sería igual
solo que en lugar de fila distinto de 0, tengo que controlar si estoy aquí. Eso es importante. Entonces este sería, si es distinto de tablero length -1. Que es un poco lo mismo, ¿no? Y en este caso, si se puede hacer, pues lo que voy a hacer es sumar la fila. Voy a ir una fila más adelante. Ahí lo tenemos. Luego, con el tema de derecha e izquierda, pues tenemos que jugar con la columna. Haremos lo mismo con el else. Y aquí le diremos, en el caso de la derecha, si columna es diferente de una de estas, es decir, de tablero de 0.length -1, entonces haré prácticamente lo mismo, solo que en este caso el que voy a actualizar es la columna. Lo que voy a hacer es columna más, es decir, yo me voy a ir aquí. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego también, en el último caso, este sería igual, solo que con 0. Es decir, yo no puedo estar, si estoy en esta posición, no me puedo mover, que es la columna 0. Entonces sería lo mismo y en este caso, columna menos menos. Vale, aquí ya lo tenemos todo, pero nos falta ir mostrando el tablero, porque realmente tenemos que ir viéndolo, para ir viendo si se puede mover o no, o por lo menos para verlo nosotros. Vamos a crearnos una función, podéis hacerlo sin función, no hay ningún problema. Vamos a ponerle un void y le vamos a llamar mostrar matriz. Aunque sé que es un tablero, pero bueno, da igual, para que sea más genérico. Vamos a ponerle char y en este caso matriz. Voy a ponerle un for, bueno, doble for. Y vamos a poner length. Y aquí matriz de 0.length. Ahí está. Aquí lo único que tenemos que hacer es un system.print. Le ponemos un espacio. Matriz de I y de J. Y un espacio. Esto lo tenemos que llamar. Yo recomiendo al principio, porque claro, si no al principio no se va a ver tampoco. Entonces lo podéis poner al final, pero claro, tendríais que hacer algo y mover. Entonces es mejor que lo movamos, que lo mostremos primero y luego ya movamos. Vamos a verlo. Por ejemplo, fijaos que sale con puntitos, así sabemos dónde están los límites y no. Por ejemplo, me voy a ir hacia arriba. Si le doy al 1, me voy hacia arriba. Bien, fijaos que antes estaba en 0, 1, 2, 3, 4 y ahora está en 0, 1, 2, 3. Ahí estamos. Vámonos a la derecha. A la derecha me puedo ir. Perfecto, fijaos que se ha ido aquí. Voy a volver a irme a la derecha. Ya no se puede mover. Voy a irme hacia arriba para que me diga al final que no se puede. Ahí está, no se puede mover. Perfecto. Venga, pues vámonos hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Me deja, me deja. Me deja. Y ya no me deja. No se puede mover. Y ahora me voy a ir a la izquierda. Izquierda, izquierda. No se puede mover, no se puede mover. Le damos a 5 y salimos. Pues con esto ya lo tenemos. Veis que es un ejercicio bastante completo. Vosotros la matriz podéis hacerlo como queráis. Y podéis añadirle pues todo lo que queráis. Podéis hacerle con pasos. Podéis hacerle, por ejemplo, que en lugar de 1 puedas pedir pues cuántos saltos das y los controles, etcétera. La cosa está en que nunca se tiene que salir del tablero. Eso es súper importante. Crea un enumerado con todos los meses del año. Dado un mes, indica el número de días que tiene. Los meses que tienen 31 días son los siguientes: enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Y los meses que tienen 30 días son estos. En el caso de febrero pediremos el año, ya que si el año es bisiesto, tendrá 29 días, si no, tendrá 28 días. Debes validar si se inserta un mes válido o si se inserta los datos correctos. Lo primero que vamos a hacer es crearnos un enumerado. Si no sale aquí, le tenéis que dar a otros y aquí os tiene que salir. Le damos aquí. Yo le voy a llamar meses y vamos a poner, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vale, lo podéis poner todo seguido, lo podéis poner por espacios, como queráis. Aquí lo tendríamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, aquí como siempre, crearnos pues nuestro escáner. Aquí lo importamos y ya está. Vamos a mostrar todas las posibilidades que tenemos. Entonces voy a poner un system print, introduce el mes que quieras comprobar. Y ahora lo que vamos a hacer es recorrer con un for each. Vamos a poner meses.values y en este caso le voy a poner aquí mes y voy a recorrerlos y le voy a poner mes.name y en este caso to lowercase. Esto es simplemente para mostrar todos los meses disponibles, que bueno, nosotros lo sabemos, pero para indicárselo al usuario. También, como he dicho, tenemos que tener en cuenta que el usuario, como lo va a introducir, puede ser que no esté bien. Entonces vamos a ponerle un try catch con la excepción ilegal argument exception. Así, esto lo vamos a meter aquí. Y aquí vamos a poner meses, mes es igual a meses.valueOf sn.nes y le voy a poner to uppercase. Como estoy haciendo el tema de cadenas, como siempre, vamos a poner lo del useDelimiter /n. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Si falla algo, es decir, que yo por ejemplo en vez de enero pongo enero 1, pues entonces me saltaría excepción y nos vendríamos aquí. Podemos poner un mensaje de el mes no es válido, por ejemplo. Luego vamos a poner pues el número de días, que lo vamos a poner inicialmente a 0. Una vez que nosotros estemos aquí, significa que el mes es correcto. Nos switch, y ahí vamos a poner el mes y vamos a ir poniendo pues cada uno de estos, ¿vale? Enero, marzo, tal, como agrupado. Que sería enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Todos estos, si es alguno de ellos, pues el número de días es igual a 31. El cbreak se quitaría. Este default nos sobraría porque siempre va a haber un caso correcto. Y tendríamos luego también pues el resto de casos. Es decir, tendríamos abril, junio, septiembre y noviembre. En todos estos, el número de días es igual a 30. Luego tenemos el caso de febrero, que ya es un caso especial. Y vamos a abrir llaves. Tenemos que pedir el año. Entonces vamos a ponerle aquí int año sn.nesInt. Vamos a pedirle un dato, por ejemplo, introduce el año. Es decir, si es bisiesto, que ahora se lo vamos a poner, pues yo lo que le diría es, pues tienes tantos días. Es decir, aquí tendríamos 29. Y aquí, en el caso de que no, pues tendríamos 28. Para el tema del bisiesto, a ver, podríamos ponerlo como hemos hecho en otros ejercicios, pero vamos a hacer una cosa, ya que hemos visto el tema de funciones, public static boolean es bisiesto. Vamos a hacerlo así, int año y simplemente un return y recordarlo que era módulo de 4 y año de 100 diferente de 0 o año módulo de 400 igual a 0. Ahí lo tenemos. Entonces aquí, si es bisiesto,
Ponemos aquí el año y lo tendría. Y ya para acabar, pues vamos a mostrar que el número de días del mes, lo vamos a poner aquí entre paréntesis, name.toLowerCase es de, lo pongamos aquí, número días. Ahí está. Vale, una cosa que también había comentado y es el tema de la excepción de escáner. Claro, si yo aquí en vez de un año pongo hola, pues me va a dar fallo. Entonces vamos a hacerle un multicatching y vamos a ponerle input mismatch exception. Ahí está, tengo que importarlo. Y en este caso tenemos que hacer que escupa esa cadena que se ha insertado e indicar que debes insertar, en este caso, números. Vale. Vamos a probarlo. A ver si todo está bien. Por ejemplo, fijaros, a mí me muestra todos, como podéis ver. Voy a poner enero. Tiene 31 días, perfecto. Vamos a poner, por ejemplo, enero 1, como he dicho. Dice que mes no válido. Fijaos que está saltando la excepción, la está capturando. Vamos a poner, por ejemplo, marzo, si no me equivoco, es de 30 días. No, es de 31. Vamos a poner abril. Ahí está, 30 días. Y vamos a poner, por ejemplo, febrero. Febrero tendríamos, vamos a poner 2023 y 28 días, ¿vale? Y si ponemos, por ejemplo, febrero de nuevo y ponemos 2024, que es bisiesto, tiene 29 días. Y en el caso de que ponga febrero y, por ejemplo, ponga un hola, fijaros que debes insertar un número y no nos da error. Así que con esto lo tenemos.